Macro, iniciativas locales para desafíos globales. La primera gran represa construida en una selva tropical fue la de Tucuruí, en el río Tocantins de Brasil. Se consideraba a las represas una fuente limpia de energía y nadie sabía exactamente qué le pasaría a la selva o a los animales y las sociedades humanas en ella. 15 años después, Tucuruí recibió fuertes críticas de la Comisión Mundial de Represas. El programa de esta semana da un vistazo a lo que sucedió en la selva amazónica en Tucuruí. En cuanto a la capacidad de generación de energía, Tucuruí es la quinta represa del mundo. Fue inaugurada en 1984 por el presidente de Brasil, João Figueiredo. Como está en el corazón de la Amazonia, dará electricidad a ciudades como Tucuruí, Marabá, Belém, Vila do Conde e Imperatriz. Y también hará posible los grandes proyectos de nuestro desarrollo fronterizo. La palanca será activada por el presidente de la República y el presidente de Eletronorte. Con la subida de las aguas, se inundó una parte de la selva del tamaño de Sicilia. Y también miles de granjas y docenas de pueblos. Buscando en los pueblos, encontramos que sociedades enteras habían desaparecido casi sin dejar rastro. Excepto cuando emergimos debajo de las vigas de la iglesia y encontramos un gato abandonado, muerto de hambre y aterrado. Al tratar de rescatarlo, el gato se asustó tanto que se alejó nadando hacia una muerte casi segura por falta de alimento. Sin embargo, se salvaron muchos animales, pues en cuanto subieron las aguas en 1984, la compañía de la represa mandó equipos de rescate. El problema principal eran los animales que quedaron atrapados en islas muy pequeñas. Se rescataron y luego fueron liberados en selvas cercanas. Pero como estos sitios ya estaban ocupados por las mismas especies, muchos animales se enfrentaron a luchas a muerte por el territorio. Por lo que todo esto no fue más que un espectáculo de relaciones públicas organizado por la compañía. Al menos la población humana desplazada pudo protestar. Para 1984, 40.000 personas fueron expulsadas por el agua.
La mayoría sintió que no fueron compensados apropiadamente por Electronorte, la compañía del gobierno federal encargada de la represa. Nos hemos reunido aquí para negociar con Electronorte, para ver si decidirán nuestro caso. Deben decidirse, deben darnos lo que se llevaron, nuestra tierra, nuestros hogares. Ela prometeu uma área para nós rural. Prometieron una tierra y una casa de las que nos enorgulleceríamos. Prometieron una escuela, un ambulatorio y una buena compensación. Ela prometeu posto médico, prometeu uma boa indenização. Ayer había una reunión de nuestro sindicato de trabajadores rurales de Tucuruí, pero la policía estatal nos bloqueó el paso en varios puntos de la vía. Mira, ya tenía su dedo así, pero fue empujado como un animal. Y a este viejo hombre le dieron con el cañón de un rifle. A este le rompieron la costilla. 10 personas están heridas, una de gravedad. Ayer fue a Tucuruí y no sé cómo está. En 1984, Electronorte justificó esto en nombre del progreso. Com a geração das primeiras máquinas, nós vamos abastecer, suprir a região. Con los primeros generadores, suministraremos a la región una gran cantidad de energía. Junto con la infraestructura de transporte que hemos creado, traerá un desarrollo enorme para la región. Estão trazendo e trarão desenvolvimento acentuado regional. Usualmente se piensa que la energía hidroeléctrica no contamina. Pero descubrimos que bajo el agua había tantos fragmentos de vegetación podridos que parecía una crema de guisantes. Los gases de la vegetación contribuyeron en más o menos un sexto de todas las emisiones de gases invernadero de Brasil, según el Instituto Nacional para la Investigación Amazónica. Calculé cuánto se emitió en el año 1990, el año estándar para los inventarios de gases invernadero, según la Convención del Clima. Y resultó equivalente a entre 7 y 10 millones de toneladas métricas de carbono, como el dióxido de carbono que se emitió en Tucuruí, lo cual es una cantidad grandísima. Es más de lo que emite toda la ciudad de São Paulo. São Paulo representa el 10% de la población de Brasil. Cerca de 3/4 es metano y 1/4 es dióxido de carbono. El dióxido de carbono estaba siendo emitido por los árboles que sobresalían del agua y se pudrían, y mitad del peso seco de esa madera es carbono. Luego se convierte en dióxido de carbono si se pudre en el aire. Ahora, si se descompone la biomasa en el fondo del reservorio donde no hay oxígeno, entonces forma metano y esto tiene un impacto mucho mayor en el efecto invernadero. Tiene un impacto 21 veces mayor por tonelada de gas que el dióxido de carbono. Durante los 90, al menos descubrieron cómo extraer la madera más valiosa. La sierra funciona con un cable hidráulico de un motor en el bote de arriba. Los árboles más valiosos son tan pesados que se hunden, pero la parte que estaba sumergida se ha conservado casi a la perfección y consigue un buen precio.
así que el árbol se ata a un tronco que flote más para ayudarlo a flotar. Este método es mucho más barato que construir para extraer la madera antes de que se llene un reservorio. Electronorte, la compañía de la represa, estaba construyendo su segunda central eléctrica en el 2000. Pronto instalarán 11 nuevos generadores, lo que casi duplicará la capacidad de la represa a 8.000 megavatios, como un séptimo del consumo total del RU. Pero quienes se oponen a la represa cuestionan que incluso los primeros 12 generadores hayan sido una buena inversión. Pues 2/3 de su electricidad han sido despachados a fábricas de aluminio de capital extranjero como Albras. Estas fábricas solo crearon unos 2.000 empleos. Pero sus contratos, debido a la gran cantidad de electricidad que usan, estaban atados al precio internacional del aluminio, el cual cayó. Así que de hecho se han exportado 2/3 de la electricidad de Tucuruí en forma de aluminio y con pérdidas, según el periodista que ha estudiado Tucuruí desde sus inicios. E de lá para cá, e desde o início do funcionamento de Tucuruí no final de 1984, nós acumulamos déficit. Desde 1984 hemos acumulado un déficit increíble. Podríamos decir que el subsidio a la energía eléctrica, la diferencia entre la tarifa que paga el consumidor y el costo de generarla, este subsidio nos habrá costado, cuando termine el contrato en 2004, 2 nuevas fábricas de aluminio, unos $4 millardos en pérdidas. Después hablamos con el líder de las personas expulsadas por la inundación, a quien entrevistamos hace 15 años. Al principio fueron reubicados por un organismo del gobierno, con un título del gobierno. Sí. ¿Por 100 hectáreas? Un título definitivo por 100 hectáreas. Pero después de la inundación solo obtuvieron 50 hectáreas. Y por el tiempo que perdimos, tampoco nos pagaron. Y en la actualidad, Electronorte está de acuerdo. Si la compañía reubicara a las familias ahora, no haría lo que hizo entonces. Ahora se puede ver que no era lo adecuado. En el gran reservorio de Tucuruí se encuentran 1.600 islas. Vamos a revisar la propuesta para hacer de estas islas una reserva ambiental. Las islas fueron invadidas por pescadores. La antropóloga Sonia Magalhães hizo un estudio al respecto. 62% de las personas de las islas migraron de la parte baja del Tocantins, más abajo de la represa. Que tiveram suas actividades de pesca tradicionais inviabilizadas com a barragem. ¿Su pesca tradicional se arruinó? Com a construção, não foi feito nenhum sistema de... No se construyó ninguna escalera de pesca en la represa, así que la manera de pescar cambió. na composição de fauna aquática. Más abajo de la represa la pesca cayó hasta 90%, pero aquí en el reservorio hubo un auge de la pesca. ¿Qué está pescando? ¿Tu canare? ¿Y va bien? Está bem, está bem. 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 Está bem.
Más o menos. No es muy buena porque están poniendo muchas redes, principalmente en esta área donde hay muchos peces. ¿Cuántos kilos de pescado obtienes en un día? Entre 60 y 70. Algunos días solo 30 o 20. ¿Cuántos kilos sacaron entre los dos? Unos 50. El reservorio tiene varios puertos dirigidos por asociaciones de pescadores donde se llevan 400 toneladas de pescado para ser vendidas en toda la región circundante. Pero como los pescadores invaden ilegalmente la propiedad de la compañía de la represa, temen ser expulsados por la misma. ¿Cuántos kilos llevas? Un promedio de 10 toneladas. 2 camiones. Ayer el precio cayó porque había mucho pescado. Llenaron 3 camiones. Todo esto puede verse amenazado si sube el nivel del reservorio, como explicaron los pescadores en su oficina sindical. Si el nivel sube 2 metros, como lo tienen programado, será desastroso. Muchos perderán sus granjas. Sin duda tendrá un impacto ambiental. Si llega al nivel citado, perderemos nuestra granja y mucho dinero. Durante toda la noche se sigue construyendo en la represa. Los nuevos generadores que se instalarán obviamente necesitarán más agua, ya que cada generador necesita 500.000 de litros por segundo. Pero el ingeniero a cargo dice que no será debido a esto, sino a razones operativas, que se elevará el nivel del reservorio. En circunstancias normales, el reservorio no sube más de 72 metros. Pero se necesita una banda de flexibilidad para amortiguar las oleadas de aguas de inundación más grandes. Es decir, que se necesita una reserva. La diferencia entre 72 y 74 metros para poder amortiguar cualquier flujo pico de agua que llegue al reservorio. Río arriba ya existe una represa, 3 están en construcción y hay planes para 10 más. Electronorte afirma que estas deberían poder almacenar el agua extra requerida sin subir el nivel del reservorio de Tucuruí. En Brasilia llevamos el asunto a la Secretaría de Asuntos Amazónicos. En nuestras entrevistas, Electronorte afirma que el nivel no superará los 72 metros, pero su literatura cita 74 y 75.3 metros. Tocaré este punto en la conferencia final para que quede bien claro. Si hay diferencias de interpretación entre los pescadores y Electronorte, debemos considerarlas. Es fundamental para todo el plan regional que hemos hecho. Exactamente, una reserva bajo el agua no es útil a nadie. Mary Allegretti visitó con el presidente del sindicato de pescadores una de las reservas propuestas en noviembre de 2000. La casa de Bucarín, a quien están visitando, está justo por encima del nivel del reservorio. Buenos días. ¿Todo bien?
Es una bella granja. Cuando me asenté aquí no había más nadie. ¿Estás haciendo harina de mandioca hoy? Hacemos 1 o 2 latas al día. Así que viven de harina de mandioca, pescado y algunas de estas frutas. Sí. ¿Hay un árbol de nueces del Brasil por aquí? Sí, aún da frutos. ¿Los comen? Solo está este y otro en la plantación por allá. También puedes vender las nueces.